¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos hoy martes a Caretas Digital. En el Pleno del Congreso se espera, ¿no?, que se presente por parte de la Comisión Especial de Selección de Candidatos o Candidatas aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional los las seis opciones, los seis candidatos para finalmente reemplazar a quienes ya vieron su mandato cumplido, en algunos casos hace ya un buen tiempo. Son Francisco Morales Arabia, Luis Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa Carvich. Seis candidatos que tuvieron entre 73.22 puntos y 92.89 puntos, que fue el caso de Morales Arabia, y que pasarían a votación, pero como bien sabemos, se requieren 87 votos, ¿no? Se requiere una mayoría calificada que todo indica, no está configurada aún, evidentemente, pues por la atomización, ¿no?, que tiene el Congreso y la dificultad, como decimos, para poder llegar a un acuerdo tan importante eh, para definir la composición de la sala probablemente más importante del país, sobre todo cuando estamos observando que los conflictos en materia constitucional entre los diferentes poderes del Estado todavía están, por supuesto, a flor de piel. Vamos a conversar de este y otros temas con el actual magistrado Eloy Espinosa Saldaña. ¿Cómo está, doctor Espinosa Saldaña? Gracias por estar con nosotros. Enrique, siempre es un placer estar contigo y en tus programas. Gracias. Bueno, a ver, si se confirma lo que se cree, ¿no?, porque siempre se puede dar un volteretazo, pero parece ser que aquí las matemáticas no le sonríen a quienes quieren finalmente designar a los nuevos magistrados. Si no se llega entonces a una mayoría para designar a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes, por un lado, siguen trabajando normalmente. Es que no nos queda otra cosa. Hay la ley orgánica, o sea, la norma que regula el funcionamiento del tribunal, dice que no podemos dejar el cargo hasta que se nombre un reemplazante. Y si queremos renunciar porque no queremos esperar al reemplazante, nos corresponde toda la responsabilidad administrativa y penal por lo que pueda pasar. Léase bueno, claro, sí, palabras. Se pierde un expediente y te vas preso. Entonces, claro, nadie se puede mover. Nosotros, lógico. 6 meses cumpliendo con la misma ley, 6 meses antes de que acabe nuestro mandato, le dijimos al Congreso acá entonces, oye, por si acaso, ya faltan 6 meses, hagan su programación. Y bueno, ha pasado que han habido 2 intentos y los 2 no funcionaron. El primero, en el cual terminó desembocando en la disolución del Congreso, y el segundo, que lo intentó la Comisión Ruiz con muy poca fortuna, porque su primer candidato, el primero de la lista, sacó 6 votos, o sea, ni los miembros de la comisión votaron por él, al parecer. Entonces, ahora viene un tercer intento. Yo no sé si con 11 fuerzas políticas en el Congreso hay capacidad de coordinación para 87 votos. Si no hay la coordinación, pues nosotros, por lo menos el que habla, seguirá trabajando con el mismo ahínco, con el mismo empuje, con la misma dedicación. Tengo 80,000 casos resueltos en menos de 8 años, lo cual es para el tribunal una situación de récord. No abandono, siempre que paso contigo te enseño un librito. Este es mi último libro sobre un tema que es importante, es el contencioso administrativo, cómo se relaciona el ciudadano con el juez frente a problemas que tiene con la administración. Entonces es un tema importante de explicar, y en el tribunal estoy al día. Es más, estoy pidiendo a las comisiones, que son las que hacen proyectos previos, que me pasen casos, entonces para poder avanzar más cosas, porque justicia que no es pronta deja de ser justicia, querido Enrique. Entonces, evidentemente. Y si nos toca salir, bueno, entonces es una experiencia importante. Se dice que he sido el magistrado más joven en la historia del tribunal. Tengo trabajo académico, soy profesor de planta en una universidad a la cual seguramente volveré, y complementaré eso con consultorías que
Claro. que es lo que he hecho prácticamente desde que saqué los grados académicos toda mi vida, ¿no? Entonces, esto es una etapa importante para una etapa soñada incluso para cualquier profesor de constitucional o administrativo. Entonces, pero claro, en Ujú. algún momento tendrá que terminar. Yo no Eh, sé si este es el momento, pero hay, no, en línea es una ciudad de chismes, entonces puede ser que seamos elegidos, mantenidos en la elección Bien. nosotros, que sean elegidos todos los otros o que pueda haber un cambio de algunos. Ahora, ¿qué ocurre si es que no se llega al consenso con ninguno de los candidatos? Estos 6 que tenemos acá, sencillamente hasta ahí llegó el proceso con ellos, se tiene que volver a comenzar desde cero. Así es, así es, Y estos así señores es. se pueden volver a presentar también, ¿no? Es Las decir, veces que quieran. Es ya, más, algunos de los que están en lista ya se han presentado hasta 3 veces. Entonces, ajá, no hay ninguna limitación para ello. Tendrá que nombrarse, si es que no se elige, cambio alguno, una nueva comisión. Ahora entra ahí un factor adicional a tomar en cuenta porque el magistrado Ferrero, que es el único que tiene mandato vigente, terminas la vigencia de mandato en el mes de septiembre de este año, entonces una posibilidad es esperar pues a esa época para ya no solamente ir a la elección de 6 magistrados, sino de 7. Y eso lo va a marcar mucho bien, pues la dinámica política que vive nuestro país, que nunca deja de sorprender, ¿no? de acuerdo. Ahora, hay temas que ahorita mismo tienen relación o, digamos, resonancias con el tribunal que igual preocupan mucho. Uno es el caso de SUNEDU, ¿no? Porque claro, SUNEDU, si bien el recurso, no hay un recurso que haya llegado como tal, todos teníamos muy en claro que SUNEDU y su funcionamiento y su autonomía tenía un sustento a partir de decisiones previas del Tribunal Constitucional. Es decir, lo que antes los había dicho el Tribunal Constitucional es, oigan, señores, esta situación, en resumen, la Asamblea Nacional de Rectores no, no cumple, ¿no?, con los estándares de garantías, ¿no?, de educación que deberían darse en términos como digo, estándares mínimos. Y ahora lo que se ha hecho en la práctica, doctor Espinosa Saldaña, es casi retornar a la situación anterior. Como siempre conversamos con usted, usted no adelanta opinión como corresponde, pero aquí no hablamos todavía que se haya presentado, entiendo yo, un recurso como tal, SUNEDU está definiendo cuál es su estrategia, pero dígame si es que una posibilidad no podría ser recurrir al propio TC No, antes que es que regresemos a esta situación. yo creo que SUNEDU va camino a eso. Ha presentado un amparo que finalmente lo más probable es que termine en el tribunal. Entonces, no ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad porque son ciertos órganos los que tienen competencia para presentar demandas de inconstitucionalidad. SUNEDU no la tiene. Entonces, lo que ha tenido que recurrir SUNEDU es a decir que se está violando el ejercicio de una educación con mayor calidad y ha presentado un amparo y si el Poder Judicial le da la razón bien, y si no llegará hasta el tribunal. Lo que tú has dicho me permite recordar que hay hasta 3 sentencias del Tribunal Constitucional sobre el tema. Una que fue anterior a nosotros y que decía que cuando se habla en derecho de estado de cosas inconstitucional es porque todo está patas arriba y no funciona nada bien, ¿no? Y que hay que buscar establecer un cierto orden. Y ya en esa sentencia se hablaba de la necesidad de una superintendencia que de alguna manera asegurara ciertas condiciones mínimas del funcionamiento de las universidades. Y en las 2 sentencias sobre ley universitaria, de las cuales yo curiosamente soy el ponente, fuimos muy claros en la necesidad de contar con una institución que acredite a las universidades, que vea el licenciamiento de las universidades. No puede hacerse en el garaje de una casa o en un club deportivo o estudios de universidad, sean de pregrado o posgrado. Entonces, a ciertas condiciones tenían que darse y mantenerse. Esperemos, pues, no puedo adelantar opinión sobre lo que dice la ley cuando introduce a 2 elementos nuevos en la directiva de SUNEDU y cuando, sobre todo,
quita una cantidad de dinero que le permitía disponer a SUNEDU para poder apoyar en el licenciamiento de las Por universidades. supuesto, O sea, públicas, así es. entonces, la universidad pública, pues, si tiene problemas, uno que los más notorios es el de dinero. Entonces, si tú le pides que se adecue y no le das dinero, no le facilitas fondos, entonces le estás pidiendo casi lo imposible. La norma tenía previsto antes que SUNEDU manejara un fondo, en la actual norma no lo tiene. Esas son las cosas que tarde o temprano, estoy prácticamente seguro que tendrán que llegar a la discusión del tribunal. Pero no solamente está eso, ¿no? Está el tema de que se va presentando con más contundencia frente a otros temas que son conocidos, los tributarios, todo lo demás, son temas vinculados al matrimonio igualitario. Entonces, después del caso Garteche se han presentado dos casos y uno con mucha contundencia, que es el caso de la congresista Susel Paredes, ¿no? Ajá. Y ahí hay que tener en cuenta que esta sentencia debería estarse publicando hoy o mañana, y hay que tener en cuenta que la Corte Interamericana tiene una posición muy marcada al respecto. Entonces, hay una opinión consultiva. Cuando se habla de opinión consultiva es porque no hay un caso concreto, sino es una elaboración en abstracto de alguna figura. Es la 24 del año 2017, o sea, 5 años de esto, donde dice, bueno, la Corte ni la Convención Americana tienen ningún impedimento para el matrimonio igualitario. Más bien los estados que han firmado la competencia de la Corte deberían generar condiciones para el reconocimiento del matrimonio igualitario. Lo que hemos encontrado en el Perú es que RENIEC entiende que no puede reconocer matrimonios igualitarios. Y ese caso, si se deniega en el tribunal, de hecho va a ir a la Corte. Estamos hablando de una congresista que es activista, y la Corte va a hacer esto con nuestra sentencia, claro. como pasó con el caso. ¿Ya se ha votado esa sentencia? Todavía no. Ya se ha votado, y lo que me sorprende es que todavía no se haya publicado. Pero yo incluso ya entregué mi voto. Entonces, no puedo decir el sentido. Ajá, pero por lo que usted nos adelanta, nos imaginamos, esto entonces va a llegar a la Corte Interamericana. Yo creo que es muy probable, y eso puede significar que ya guste o no a ciertos sectores de la población. Entonces, ante un mandato de la Corte Interamericana expreso con nombre y apellido, Estado peruano, entonces se tenga que pasar primero a lo más sencillo, el reconocimiento de los matrimonios hechos en el extranjero, y después al establecimiento de pautas propias, modificación del Código Civil y de otra normativa para permitir el matrimonio igualitario. Bien. Eso es un tema que se viene ahorita en el trabajo del tribunal, ¿no? La solución de los cuénteme, porque sociales también. Sí. Sin duda. Hay una línea que nos interesaba todas las bambas y todo esto va a caer en el tribunal, y es cuestión de tiempo, porque de uno y otro lado va a caer del lado de las comunidades, que dice que no se ha hecho una consulta previa frente a una errónea sentencia que yo discrepo abiertamente, respeto, pero de algunos de mis colegas. Entonces hay quienes van a reclamar que se ha construido sin hacer una consulta previa, y hay quienes van a reclamar que han recibido derechos para hacer actividades extractivas y no se las dejan hacer, y los dos van a confluir con sus casos en el tribunal. También eso es cuestión de tiempo. No hay que ser muy erudito para ver, porque claro, nuestra Constitución como está reconoce figuras incluso como la del contrato ley. O sea, puede cambiar la normativa en el país, pero las pautas que marcaste del contrato no cambian. Entonces, si eso te lo dicen, te lo hacen firmar, pero después tienes a 5 comunidades que consideran que no le han dado un trato justo, no por los terrenos que han cedido o se han impuesto dentro de sus terrenos comunales, o incluso peor, se han apoderado del APU de la comunidad, entonces
tenemos discusión para rato, ¿no? Ahora, otra de las líneas que preocupan también son casos que están relacionados con muy grandes empresas y con pago de tributos. Se señaló en algún momento que de repente estos casos habían sido embalsados y ahora entiendo yo están saliendo varias sentencias. Esto tiene que ver con la configuración del tribunal, el fallecimiento además lamentable del congresista Carlos Ramos, que cambió además el balance. Usualmente para ese tipo de casos, si queremos del sector más progresista del tribunal, donde está usted además por la señora Ledesma y por el magistrado Miranda, pues ahora eso se ha complicado, ¿no? ¿Qué está pasando con estos casos que Bueno, muy son claramente, miles de millones? sí, un colegiado es un mundo con sus propias reglas. Con todo respeto, nadie entendió en ningún momento por qué Marianela, habiendo hecho un acuerdo con nosotros, hubiese dejado llevarse como candidata del grupo distinto, porque esto no debe asustar. En un colegiado siempre hay grupos, porque hay tendencias de ver las cosas de manera parecida y tenemos que sacar sentencias y las sentencias sacan con votos. Entonces tú tratas de articular con todos, pero vas a encontrar más simpatías con unos que con otros. A esa situación rara se juntó la muerte de Carlos y se juntó que el único magistrado que tenía mandato vigente era Augusto Ferrero. Entonces, allí lo único que quedaba era la decisión de elegir a Augusto Ferrero, sabiendo que sobre estos temas muy sensibles, cuestión SUNAT, cuestión OEFA, entonces, OEFA versus actividades extractivas y SUNAT versus deudas e intereses moratorios de esas deudas, las posiciones iban a cambiar, porque nosotros, ya que has mencionado a los tres, en líneas generales votamos porque cuando se está discutiendo el monto de una deuda en SUNAT, lo que se llama la acotación de una deuda, entonces eso tiene muchas complicaciones y pensamos que debe verse en un proceso distinto, el contencioso administrativo, el del librito que acabo de enseñar. Sí, sí. Entonces, y la posición de Augusto, Ernesto y José Luis es, no, eso tiene que verse en el amparo. Entonces, ahí tienes dos sentencias distintas. Antes era una sentencia por improcedencia, ahora es una sentencia por fundada, sigue siendo 3-3, pero ahora quien tiene el voto decisorio Ferrero. Entonces, y esto es una cuestión que creo que el tribunal, si es que nos quedamos, yo estoy ajustando para explicar que estas cosas hay que evaluarlas bien en un colegiado, porque cuando cambia de tendencia porque una de las partes del tribunal tiene una predominancia que no tenía, puede generar una situación de falta de predictibilidad. Claro, se refiere usted a la capacidad del presidente del TC de hacer su voto doble para romper el empate. Entonces acá es como usted señala, o sea, bueno, si ya se sabe que el presidente es una tendencia, pues siempre va a votar rompiendo el empate, ya sabemos hacia cuál tendencia. Y como la tendencia cambió en enero del 22, si tú planteaste un caso en octubre del 21, y quieres plantear un caso sustancialmente en marzo del 22, vas a tener dos respuestas distintas. Y eso afecta la predictibilidad. Entonces, pero entonces se podría pedir que el presidente, acuerdo, ¿no? El presidente podría no tener esa facultad de votar doble. ¿Podría llegarse a una No. No, hay la ley orgánica nuestra que regula nuestro funcionamiento, habla claramente que en casos de empate, porque no solamente porque se muere un magistrado, a veces un magistrado está abstenido de resolver ciertos casos, o sea, entonces, en caso de empate, el presidente o presidenta tiene voto decisorio. Pero podría inhibirse si tiene, digamos, si está relacionado con algún tipo de hecho, se ha inhibido en algunos casos, pero claro, al inhibirse el 3-3 se rompe. Pues. Claro. El 3-3 se rompe. Entonces, no hemos tenido problema de que haya dos votos y a ver cómo resolvemos, no. Entonces,
cuando el presidente participa y hay empate, prima su voto decisorio. Cuando no participa, los resultados suelen ser 3-2, entonces ahí no hay necesidad de invocar a nada más. Se queda la cosa en esa situación. A mí sí me preocupa es que hay algunos temas en los cuales, claro, los enfoques son distintos y que se vaya sintiendo que se está perdiendo ciertos niveles de protección o concibiendo a la protección para ser menos agresivo, la protección que hay que dar de manera diferente, ¿no? Sobre todo, cómo le explicas a un ciudadano el ejemplo que acabo de plantearte, ¿no? En octubre del año pasado le dijimos A y en marzo de este año le decimos B. Y es el mismo caso, pero claro, cambió la correlación. Bien, para terminar, doctor Espinosa Saldaña, nosotros siempre, por supuesto, admirados de su ética de trabajo, como dicen los gringos, con la producción esta académica que nos cuenta además la resolución de casos, pero en medio de una situación complicada de salud que hemos seguido siempre de tanto en tanto, y sabemos que usted, en resumen, está esperando un trasplante de pulmón, ¿no? Que es, por supuesto, siempre un desafío grande, sufre una fibrosis, y como lo hemos dicho antes, ¿no? Su caso es, digamos, sintomático, grafica lo que es el drama también de un país con tan poca cultura de donación de órganos, donde incluso lo que ocurre es que el ciudadano o la ciudadana pueden declararse donantes de órganos, pero si la familia no lo acepta, pues eso quedó ahí. Cuéntenos rápidamente, por favor, cómo está su caso. Sí, porque sé que el tiempo es muy breve en estos espacios. Bueno, hay mucha gente que me ve vital en conferencias y todo, pero que no sé, y dicen, ya debe haberse curado, ¿cómo dijo que estaba mal de un pulmón? Bueno, esto no es de casualidad, esto es porque soy oxígeno dependiente y si no tengo un flujo de oxígeno, la saturación del pulmón que está dañado no da y el corazón por reforzarse se aligera y me puede dar un paro cardíaco. Entonces, esta silla es muy bonita, pero esta silla en realidad es una silla de ruedas. Entonces, ¿por qué? Porque me agito mucho al hacer ciertas actividades y entre ellas caminar, y entonces en algunos espacios tengo que ir en silla de ruedas. Pero claro, no tengo por qué estar contando mi vida y mis sufrimientos a todo el mundo, ¿no? De acuerdo. Pero lo que yo sí quiero hacer notar es que una persona con los problemas de salud que tengo yo puede seguir trabajando y debe seguir tratando de hacerlo para no caer en la depresión que te lleva en esta situación. Y ahora voy a lo que tú planteas. Precisamente se están comenzando a juntar esfuerzos con el colegio médico, con algunas instituciones, porque esto no puede seguir como estamos. Somos, salvo, bueno, pues los países, las Guyanas y los países como Haití, uno de los países, si no el más, que tiene el índice más donaciones por persona. Y por cosas como bien señalas, yo puedo poner en mi DNI, dono órganos, pero si mi familia no quiere, entonces atrasa lo que haya dicho la persona y lo que podría ser su última voluntad no se cumple, cosa que es realmente inconcebible, ¿no? Entonces, ahí está en este momento conversándose para poder hacer, por un lado, una campaña de sensibilización, de otro lado, un proyecto con el apoyo del colegio médico para que esta situación varíe. Hay otros países, Enrique, que tienen banco de órganos. Claro. Entonces, no tienen que esperar a que se muera alguien, los tienen ahí a la mano. Entonces, aquí yo lo he tenido que ver cómo hay gente y los servicios que tenemos no son malos, están en muy buena calidad. Lo que pasa es que si no hay órganos para trasplantar, ¿qué puedes hacer? Entonces, claro, tienes a la gente afuera buscando el trasplante y a los médicos cruzados de brazos porque son gente muy calificada, tiene buena maquinaria, pero la normativa que existe ahora y la insuficiente sensibilidad en el tema nos lleva a que haya gente que se muera literalmente
por una cosa que pudo haberse salvado. Alguien se muere hoy, tiene córneas que donar, tiene pulmones, tiene riñones, entonces, de su cuerpo que pueden salvar la vida de otros. Y se pierde todos los días eso. Yo estoy justamente constatado desde hace muchos años, trabajando y desde ya te incorporo al grupo para apuntalar una campaña de sensibilización y apuntalar también al colegio médico que ya está elaborando una propuesta distinta para el tratamiento de los donantes y trasplantes. Porque esto de que, una frase que no hay que olvidar, dona órganos porque el próximo puede ser tú. Nadie está libre de estar en esta situación. Cuente con nosotros en lo personal y por supuesto con la cobertura que Caretas pueda darle a una campaña que hace en realidad años. De mi humilde experiencia de reportero recuerdo ya estamos mucho tiempo en esto y como usted señala, a ver si estos casos que son tan poderosos, ¿no? Ayudan pues a sensibilizar en realidad a la opinión pública sobre algo que es inaceptable en verdad. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña, por acompañarnos. Muchas gracias y siempre a vuestra disposición. Muchas gracias.